Que encontramos es un alicante desierto. Es una especie muy común aquí en lo que es el desierto, en el desierto de Coahuila, de Chihuahua. Son animales que alcanzan a medir alrededor de 1,60 m, 1,80 m los adultos, pero en promedio más o menos la mayoría los vamos a encontrar así. Este ya es un animal adulto. Si se fijan, el color es muy parecido al color del sustrato. Es para camuflajearse. Cazan por emboscada estos animales. Entonces se posan en el piso, pasa una presa que generalmente son ratones y se lo come, ¿no? Pueden comerse algunas aves también. Las conocen como víbora de uña porque al final de la cola tienen este tipo que pues, es como una uña. La gente cree que pican con esto, pero no, son inofensivas, pueden morder, pero no tienen veneno. Matan a la presa por constricción y es de las serpientes más comunes aquí en el desierto. Ahorita está muy activo el animal, está haciendo mucho calor. Es raro encontrarlos con tanto calor, generalmente salen en lo que es la mañana o en la tarde, pero pues ahorita tuvimos suerte y encontramos este. Esto tiene la finalidad, vamos a ver si logramos hacer que se enoje. Cuando esta serpiente se enoja, mueve la cola tipo la serpiente cascabel y con esa uña hace ruido en el sustrato. Y suena como una serpiente cascabel, pero sin embargo es una serpiente completamente inofensiva. No quieres hacer el ruido. Estas serpientes son ovíparas, ponen alrededor de unos 10 huevos. A ver si la ponemos acá abajo. Ahí está. Ahorita podemos ver, está en posición de defensa. Es un animal que ahorita puede soltar una mordida. Vamos a dejarla ya para que se vaya. Los reptiles son un grupo muy importante dentro del ecosistema del desierto. Aquí en el desierto chihuahuense contamos con un grupo muy grande de estos animales. Dentro de los reptiles, las serpientes son muy beneficiosas para lo que es el ecosistema, ya que son controladores naturales de plagas como lo pueden ser ratas y ratones. A pesar de lo que cree la gente, que todas son venenosas, realmente el porcentaje de animales venenosos es mínimo. Incluirá a las serpientes de cascabel y a la coralillo, que además son muy raras y es muy raro que haya un accidente por culpa de la víbora, ¿no? Generalmente cuando hay accidentes es porque la gente está levantando o está agarrando o está agrediendo al animal y no porque la serpiente vaya a atacar a las personas o persiga a alguien. Eso es algo que no pasa. La adaptación de estos animales en el desierto es muy importante. Son animales prácticamente salen en la noche, son nocturnos o muy temprano en la mañana, ya que como el sol es muy fuerte, no pueden estar a mediodía en actividad. Como sabemos, los reptiles son animales que no controlan su temperatura, son animales que se rigen por la temperatura del medio ambiente y van buscando calor o van buscando frío según necesiten para termorregular, es lo que se llama termorregulación. Aquí en el desierto es un ejemplo muy básico de la adaptación de estos animales y cómo se han desarrollado y cómo se desarrollan viviendo aquí.
cascabel de las rocas. Es común en el área. Está bastante tranquila. Vean la coloración que tiene y fíjense su sustrato dónde está. La coloración del cuerpo es más o menos parecida a la de las rocas. Ahorita la vi porque resalta un poco con el musgo, pero en la época de secas son casi imperceptibles. Esta especie se llama Crotalus lepidus o cascabel de las rocas. Es una serpiente pues bastante apreciada por los herpetólogos y los coleccionistas. Por lo general son animales muy quietos. Qué bueno que la vimos. A veces pasas por un lado y ni siquiera te das cuenta, porque aparte de que se confunde con el sustrato, no hacen ruido hasta que uno los molesta. Mira qué bonita. Estas serpientes se caracterizan porque viven en zonas montañosas, en zonas altas. Los reptiles tienen ciertas reglas biogeográficas de comportamiento. Los reptiles que viven en zonas frías tienden a ser más pequeños que los reptiles de zonas áridas, pero igualmente siguen siendo venenosos. Vamos a llevarla para tomar unas medidas en el laboratorio. Durante la época de lluvias, aún los desiertos reverdecen, se llenan de vida. Sin embargo, no todo el año es así. La mayor parte del año, en las zonas desérticas, pues escasea el agua. Los animales tienen que adaptarse a estas condiciones. En particular, los reptiles son de los animales más adaptados a este tipo de medios. Ellos han evolucionado durante millones de años y se han adaptado prácticamente a todos los hábitats en la Tierra, a excepción de las zonas polares. En este caso, los reptiles tienen un forro en su piel, una epidermis, que es semipermeable. Esta epidermis los protege de la deshidratación y de la sobrehidratación, dependiendo de dónde vivan. Otra adaptación que tienen los reptiles es, por ejemplo, la capacidad de reproducirse de forma vivípara. Los reptiles se reproducen tanto por huevo como por desarrollo directo. Este es un mecanismo evolutivo que, según se cree, se generó en reptiles que vivían en zonas frías. La teoría es que las hembras, al no encontrar lugares apropiados para la incubación de los huevos, los retenían en el interior. Y así poco a poco los retenían más y más y más tiempo, hasta que el huevo acabó por incubarse dentro de la madre. Y fue como se originó el desarrollo directo en los reptiles, o sea, la viviparicidad. Son animales aún así bastante adaptables. Es un grupo evolutivo muy viejo, es un grupo que tiene más de 120 millones de años, digo, si contamos a los dinosaurios. Sin embargo, aunque son animales muy abundantes, evolutivamente es un grupo que está en decadencia. ¿Sí? Ahorita estamos en la época de los mamíferos, sin embargo, hay muchas especies de reptiles. De hecho, México es uno de los países más biodiversos del mundo y está entre los primeros lugares con especies de reptiles. Es más, un 10% de la biodiversidad de reptiles a nivel mundial está en México. Y tomando en cuenta que México no es un país muy grande como Estados Unidos o como China o como Brasil, es un país relativamente de tamaño pequeño, de tamaño más bien mediano. Sin embargo, tiene una orografía muy compleja. Tiene montañas, tiene valles, tiene desiertos, tiene altiplanos, y a su vez estas zonas convergen entre sí, se traslapan, hay muchas zonas de transición. Todo esto genera una mezcla tanto de hábitats como de especies, y hay un aumento muy grande de la biodiversidad. Por eso México
es un país tan importante, es uno de los llamados países megadiversos, ¿sí? Junto con Brasil, por ejemplo, con Colombia, con Costa Rica, es uno de los países más ricos en biodiversidad, tanto de flora como de fauna. Es un país increíblemente rico en vida. Una Crotalus atrox, es una cascabel diamantada. Es una serpiente venenosa. Son animales que alcanzan a medir también 1,80 m, los más grandes. Podemos ver que esta va a mudar de piel, por eso está tan nerviosa. Eso nos damos cuenta por los ojos. Tiene los ojos con una tonalidad azulosa o gris. Y esto nos está indicando que va a mudar de piel, más o menos en unos 15 días. Ya es un animal adulto. Son serpientes muy venenosas. El veneno es una hemotoxina, ataca las células, ataca músculos. Son bastante agresivos. Ahorita está muy activa por el calor. Estaba aquí en la sombra y llegamos a sacarla de su reposo. Vamos a ver si podemos agarrarla. Con estos animales hay que tener mucho cuidado, ya que son muy rápidos y la mordedura pues es muy peligrosa. Las serpientes de cascabel evolucionaron en América. América fue el centro de origen de las víboras de cascabel. Son de las serpientes más evolucionadas, porque aparte de que tienen el cascabel, tienen unas fosetas termorreceptoras. Entonces pueden cazar en completa oscuridad, detectan el calor de las presas. Y de otra manera son serpientes vivíparas. Las crías nacen vivas, a diferencia de muchas especies de serpientes que ponen huevos. Esto les da gran éxito evolutivo, ya que no dejan el huevo pues digamos, en el intemperie. Los huevos se desarrollan adentro de la madre y nacen las crías vivas. Y entonces les da mucho más éxito de sobrevivir a las crías. Es un tipo de diente modificado. Este diente está hueco y es móvil, ¿sí? Cuando la serpiente cierra la boca, obviamente si los dientes no fueran móviles, pues no podría cerrar la boca o se perforaría ella misma. Lo que hace es que dobla los dientes, los repliega hacia atrás, ¿sí? Tiene esta membrana protectora. Los dientes están plegados y guardados en la parte de la mandíbula. Cuando la serpiente va a dar la mordida, abre la boca, el diente se desdobla más bien y hace la mordida. El diente es como una aguja de una jeringa, está hueco, ¿sí? Aquí en esta parte hay una glándula salival modificada que produce la toxina, que produce el veneno, que de hecho es saliva modificada. Este veneno se produce y se almacena en esta glándula y hay un canal que va de la glándula a la base del diente. Por arriba de la glándula pasan una serie de músculos que la serpiente oprime, hace presión, ¿sí?, a la glándula, y por presión el veneno pasa por el ducto hasta el diente y se inyecta. Además de esto, las serpientes tienen otros sentidos, como la capacidad de detectar el calor de las presas. Usualmente en el sur, por ejemplo, hay una serpiente que se llama nauyaca, que llaman nauyaca cuatro narices, precisamente por esta foseta que tienen aquí. Esta foseta que tienen aquí en esta parte es una foseta termorreceptora.
En su interior hay terminales nerviosas que detectan las variaciones de temperatura del ambiente y de los animales de los cuales se alimentan. Por eso se alimentan con presas de sangre caliente, como ratones o algunas aves. De hecho, este órgano es tan sensible que puede detectar variaciones de hasta 0.1 grado a 1,5 metros de distancia. O sea, un ratón es como si fuera un foco prendido en la noche, ¿no? Lo ven increíblemente. También se supone que ellos pueden ver esta imagen en calor, que estas señales de calor se superponen a la visión normal y la serpiente tiene una visión en termografía del ambiente. Es una serpiente ratonera, estas son del género Pantherophis. Son animales muy bonitos, son animales muy dóciles. La mayoría de estos animales no agreden, no muerde. Y por lo mismo la gente las colecta para tenerlas de mascotas. Pues es ilegal, pero mucha gente lo hace por aquí. La desventaja de este animal es que se confunde mucho con la víbora de cascabel. Y por lo mismo la matan. Sin embargo, es un animal súper beneficioso. Este animal consume prácticamente puros roedores. Y lejos de ser perjudicial, es muy beneficiario para el hombre y para la gente que tiene cultivos. Es un animal ya adulto, este es más o menos el tamaño máximo que alcanza. Y como se dan cuenta, es un animal muy tranquilo. Una característica muy importante de estos animales es el tipo de escama. Como se puede ver, son escamas muy brillosas, son escamas lisas. A diferencia de otras serpientes, tienen las escamas quilladas. Las víboras de cascabel, los alecantes, tienen escamas quilladas, que son escamas divididas como con una quilla, por eso el nombre de escama quillada. Son ovíparos, ponen huevos, las hembras ponen alrededor de unos 10 a 15 huevos. Se tardan más o menos unos 3 meses en incubar y nacen las crías exactamente igual que los papás, pero tamaño chiquito. Otro órgano que tienen también muy indispensable es la lengua. Se dice que las serpientes huelen con la lengua. Y de hecho, pues más o menos en cierta forma esto es verdad. La lengua es bífida, tiene 2 puntas. Pero resulta que las serpientes, al igual que otros reptiles, en la parte interior de la boca tienen un órgano más o menos situado a esta altura que se llama órgano de Jacobson. Es un órgano quimiorreceptor. Lo que hace la lengua cuando sale, ahí suelta un poco de veneno, recoge partículas del ambiente, sobre todo feromonas, que son moléculas de olor. Cuando mete la lengua, las 2 puntas se insertan en un orificio que tiene en el paladar y van y depositan estas moléculas al órgano de Jacobson. El órgano de Jacobson las analiza y le dice a la serpiente lo que hay a su alrededor. Así como un perro olfatea las cosas para familiarizarse con su ambiente, las serpientes lengüetean. Esta que encontramos es una serpiente nariz de marrano. Es muy raro encontrar ahorita una de estas, son nocturnas. Estaba aquí cubriéndose, tratando de meterse ahí a un agujero que hay allá entre las lechuguillas. Su dieta, la dieta de estos animales es principalmente de ranas y de sapos, algunas lagartijas. Un método que tienen de defensa estos animales es bufar, y cuando ya se sienten muy agredidas se hacen las muertes y despiden un olor bastante feo. Ensanchan mucho la cabeza para parecer de animales más grandes y así ahuyentar a los posibles depredadores. Ya logramos que esté un poco más tranquila. Son animales muy bonitos. Estas tienen escamas quilladas, son las escamas que tienen una quilla en medio, y al tacto son serpientes mucho más rasposas que las culebras ratoneras, ¿no? Pueden llegar a medir unos 60 centímetros. La principal característica de esta serpiente es la escama nasal. Es una escama que tiene levantada, le da el nombre, le da como la nariz de un marrano. Esta escama la utilizan para excavar, son serpientes que excavan, que hacen pozos y viven debajo de la tierra. Otra característica de estos animales es el tipo de dentadura que tienen. Tienen colmillos posteriores
y tienen veneno, son serpientes con veneno, es un veneno poco tóxico para los seres humanos, sin embargo es muy útil para paralizar los sapos y las lagartijas de los que se alimentan. Los machos son más claros que las hembras, es de las pocas especies de serpientes que tienen dimorfismo sexual. Las hembras son un poco más oscuras, un poco más pardas. Por color podremos decir que es un macho, pero no podremos estar seguros hasta sexarla en el laboratorio, ¿no? Vamos a poner este bote aquí y vamos a hacer que nos muestre sus dientes inyectores. Tenemos aquí los dientes inyectores. Ahora vamos a forzar la glándula de veneno para ver si nos da un poco de toxina. Ahí está. Ahí está. Vean que se produce una buena cantidad. Tiene buen color. Suprime la glándula de atrás hacia adelante. En orden. Ahí está. Parece que están llenas las glándulas. Sigue soltando. Ahí está la gota. Si se fijan, el veneno sale de la parte delantera del diente. El corte es de forma sagital. Este es el veneno que extrajimos de la cascabel diamantada. Su nombre científico es Crotalus atrox. Es una de las serpientes de cascabel más comunes en el desierto. Aunque este ejemplar es pequeño, dio una buena cantidad de veneno. El récord de tamaño de esta especie de longitud es de 2.20 metros. Entonces son animales que pueden crecer bastante y pueden inyectar dosis bastante grandes de veneno. Aquí podemos verlo, líquido de color amarillo ámbar, ¿sí? Si lo vemos de cerca tiene un aspecto como arenoso, como polvoso, ¿sí? Este veneno es suficiente para matar a 2 o 3 personas. Sin embargo, también se utiliza para beneficio del hombre. Uno de los principales aportes de las serpientes a la humanidad es precisamente su veneno, porque aquí está la clave para fabricar el antídoto, el suero que se utiliza para combatir su mordedura, además de que se están investigando otros componentes de los venenos para combatir enfermedades como el cáncer. Como dijimos antes, el veneno es una toxina que ataca las células. Se ha descubierto que algunas enzimas, como la atroxina, es una enzima que se encuentra en esta especie, tienen la propiedad de destruir células cancerosas. Asimismo hay otra serpiente, no es un cascabel, pero es pariente de estas, que se llama Quistrodon, es otro género. Hay otra enzima que se llama también contortoxina, porque se sacó de él a Quistrodon contortix. También ha demostrado tener propiedades para destruir células cancerosas. Además de otras enzimas de efecto neurotóxico que se ha demostrado tienen propiedades de combatir enfermedades como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y algunas otras afecciones de tipo neurológico. Entonces son componentes muy, muy importantes para el ser humano. En un futuro esperemos que se puedan fabricar medicamentos a base de ellos que combatan estas y otras enfermedades.
Existen muchas ideas preconcebidas y prejuicios acerca de los grupos nómadas de cazadores-recolectores, tanto en Nuevo León como en muchas otras partes de México y el mundo. Muchas veces se suele confundir y hacer de una manera muy simple la vida de estos grupos, o se suele confundir el nómada con un simple caminar, un vagabundear en línea recta. Sin embargo, los nómadas cazadores-recolectores, tanto de Nuevo León, del norte de México, como de otras partes del mundo, tenían un modo de vida sumamente complejo. Es decir, de otro modo no pudieron haber sobrevivido durante miles de años. Recordemos que es el modo de vida que más tiempo ha estado el hombre y sus antecesores. Ellos debían de conocer el medio ambiente, la flora, la fauna, la región en general, para ubicarse en tiempo y en el espacio. Es decir, ellos sabían cuándo desplazarse a un lugar, cuándo abandonar ese campamento y dirigirse hacia otro. De una forma conocían seguramente el movimiento de ciertos astros, de fenómenos atmosféricos, conocían la migración de las aves, la floración de ciertas especies, y con ellos se ubicaban, repito, en el tiempo y en el espacio. Estos grupos hacen sus chozas en forma de campana. En cierta forma es lo que mencionaba el capitán Alonso de León, quien es una de las fuentes que observaron a los grupos indígenas de primera mano. Esa información, aunque hay que tomarla con cierta reserva, por las características de que eran conquistadores a final de cuentas, escribían con ciertos prejuicios e ideas preconcebidas acerca del otro, en este caso de los indígenas. Sin embargo, para el arqueólogo que trabaja la región, es una de las fuentes más importantes, porque describe, entre otras cosas, el modo de vida de estos grupos, su habitación, su apariencia física, su alimentación, la forma de cacería, de caza, algunas de sus armas. Entre la información acerca de las habitaciones y los campamentos, menciona precisamente eso, que eran en forma de campana. Seguramente se trata de tipis, una especie de tipis muy generalizado, este tipo de habitación en gran parte de Norteamérica. Las hacían en forma de cónica, con material perecedero, ramas, troncos, carrizos y otras plantas. A diferencia de los grabados, de los petroglifos, en muchas ocasiones las pinturas se localizan en lugares más cerrados, más oscuros, lo cual en cierta forma nos sugiere distinta funcionalidad entre una y otra. Las pinturas, al parecer, están relacionadas con aspectos más personales, o no exactamente privados, pero sí de espacios reducidos que dificultaban la presencia simultánea de muchas personas, a diferencia de los grabados que están en espacios abiertos y cercanos al observador.
Continúan los mismos colores, tanto el rojo como el ocre en la combinación. Esta pintura, como muchas otras, han sufrido cierta afectación por escurrimientos seguramente de carbonatos de las pinturas, lo cual en cierta forma protege a la pintura al impregnarse más, pero va diluyendo los diseños y los va borrando ligeramente. Aquí se puede observar una roca que seguramente formó parte del frente rocoso del Cerro de Chiquihuitillos, de la parte de arriba de la cresta, y en algún momento se desprendió, se colapsó, aproximadamente 80 metros, 60 metros, y en la cual podemos apreciar los motivos pintados en rojo, una serie de triángulos, líneas en zigzag, y muy semejantes a la parte de arriba. Seguramente formó parte del mismo conjunto. Entre otra información del mismo capitán Alonso de León, escrita a mediados del siglo XVII, menciona también la costumbre que tenían de ciertas reuniones, que él los llama mitotes, una palabra de origen náhuatl que se generalizó por todo el país y otras áreas, que bueno, de alguna forma lo que significaba eran reuniones de diferentes grupos por diferentes motivos, y en la cual las describe como hacían una gran hoguera en la cual las personas se reunían y bailaban alrededor, muy juntos, dice que dando pequeños saltitos, una especie de danza seguramente, con movimientos lentos. También menciona el uso de alucinógenos, de otras bebidas embriagantes, y eran reuniones seguramente para darle cohesión al grupo, para poder convivir con bandas de parientes que seguramente habitaban de manera estacional, de manera separada, y aprovechaban estas reuniones para convivir, para intercambiar artefactos, objetos, materia prima, o las mismas personas. Aunque estamos en una hacienda relativamente reciente, del siglo XIX, de alguna forma mantiene muchos aspectos similares a las primeras haciendas de los pobladores españoles que estuvieron en el Valle de las Salinas en el siglo XVII y XVIII. Y bueno, un aspecto, por supuesto, que es inevitable pensar es de que eran asentamientos, al final de cuentas, son evidencias, son de grupos sedentarios, lo cual contrasta con los grupos nómadas de cazadores-recolectores que habitaban la región antes de la llegada de los españoles. De alguna forma ese fue un conflicto que duraría durante cientos de años prácticamente hasta la extinción de los grupos indígenas de Nuevo León. Actualmente en Nuevo León no existen grupos indígenas locales. En parte fue porque muchos de ellos, además de un exterminio físico directo, militar, hubo otras causas de su desaparición, como enfermedades y, por supuesto, la esclavitud, de alguna forma que se vieron orillados a estos grupos marginados en haciendas, en minas y en distintos lugares de los españoles.
Para el arqueólogo es importante, todos los artefactos son importantes, pero algunos son lo que se le llama diagnósticos, que de alguna forma dan un poco de mayor información. En este caso es el fondo de un pequeño tazón de mayólica, lo cual está ya bastante documentado para este tipo de cerámica en nuestro país, y muchas veces nos indica tanto como rutas de comercio u otros aspectos de la economía. Este otro artefacto que muestra los intercambios de alguna forma, o mejor dicho, el comercio de loza. En este caso es una loza europea, seguramente hecha por transferencia, por la decoración, y de igual modo hay una gran información de este tipo de materiales que es útil para el arqueólogo para entender mejor lo que sucedió en estos lugares. Aquí se puede observar, por ejemplo, un pequeño fragmento de lo que es un molde de piloncillo, un fragmento de las paredes que muestra la elaboración de piloncillo y de la explotación de la caña de azúcar. Otra información muy importante que está documentada en la misma obra del capitán Alonso de León es sobre la apariencia física, lo cual ayuda mucho a inferir cierta cultura material que puede ser observada por el arqueólogo, y nos da una idea de su aspecto a final de cuentas. Menciona una práctica generalizada de la pintura facial y la pintura corporal con diferentes diseños y diferente grosor, las líneas dibujadas con diferentes motivos. Menciona algunas rayas muy gruesas, otras más delgadas, distintas figuras. Lo mismo la apariencia del cabello, el corte de cabello, el peinado. Había una gran variedad que muy probablemente tenía un indicador de identidad, la apariencia física, tanto el corte de cabello, el peinado, como la pintura corporal. De igual modo, el tatuaje y la escarificación eran otras prácticas de demostrar de una manera permanente esos mismos motivos. El tatuaje lo hacían haciendo una herida, incisiones en la piel y aplicando ceniza o carbón molido. Y las escarificaciones eran ciertos patrones que se hacían premeditados, pensados, y se hacían cortes en la piel para quedar una cicatriz abultada. El sitio de Chiquihuitillos es una pequeña elevación que se encuentra en un valle entre dos grandes sierras, y es uno de los más importantes de Nuevo León por la cantidad de manifestaciones gráficas rupestres, ya que contiene cientos de figuras pintadas, algunas de ellas grabadas en las laderas, pero la mayor cantidad es de motivos pintados. Se encuentran en diferentes paneles que podemos ver a lo largo del costado norte de la pequeña elevación, y predomina el color rojo en diferentes tonalidades, aunque también existen algunas pinturas en ocre, en distintos tonos de amarillo, y algunos motivos en negro. En cuanto a las figuras que están pintadas, aunque en su gran mayoría son figuras abstractas o geométricas, líneas rectas, en zigzag, triángulos, círculos, conjuntos de puntos, rombos, existen algunos elementos que podemos identificar, como debemos mencionar, algunos artefactos y otros que sugieren, por algunas interpretaciones que han hecho diferentes investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad de Texas y otros investigadores de otras áreas, han sugerido la posible existencia de astros o de representaciones tanto del Sol o de cometas, como el de la derecha. Arriba a la derecha podría tratarse de una figura
que representa un cometa por el destello, por la aparente cola que presenta, a diferencia de otros motivos que sugieren ser fenómenos, algunos elementos como el Sol o la Luna. Mientras que otros han sido interpretados igual por algunos investigadores como canastas o tipo de redes, es decir, algunos artefactos utilitarios de estos grupos. En cuanto a la elaboración de estas pinturas, en cuanto a la técnica y los materiales, que seguramente la materia prima utilizada, seguramente debían de utilizar la hematita u otros pigmentos minerales, probablemente algunas veces mezclado con fijadores vegetales, con resinas, con grasas animales, con baba de nopal u otros para fijarlos. Y en cuanto a la aplicación, algunos debieron de haber sido directamente con los dedos, como en el caso de la serie de puntos o las líneas que podemos ver. Tienen aproximadamente el grosor de los dedos humanos. Otros necesariamente debieron utilizar alguna especie de pincel o algún artefacto que mediara entre la matriz, la roca y la mano de la persona que lo manufacturaba. Hay una tendencia muy fuerte sobre el chamanismo, la idea del chamanismo, de que es la figura de un personaje muchas veces anciano, y que se supone que tiene el bagaje cultural del grupo, de la comunidad, todo el conocimiento tanto del medio ambiente como del aspecto sobrenatural, es el encargado de entrar en contacto con los seres sobrenaturales. Muchas representaciones probablemente tengan que ver precisamente tanto con la ingestión de alucinógenos o estimulantes, o con estados de conciencia alterada, o sea, de agotamiento, un sonido constante. Y aunque seguramente eran pocas las personas que tenían acceso o que estaban realizando directamente estas manifestaciones, seguramente tenían repercusión en el conjunto del grupo. Alonso de León, que menciona muchos aspectos de la vida cotidiana de estos grupos, del modo de vida. También menciona el modo, en cierta forma, el modo de morir o la forma de conducta que había ante la muerte, ciertas prácticas de luto de las mujeres, por ejemplo, menciona cuando perdían a su esposo, el hecho de depilarse, en cierta forma se arrancaban cabellos o partes de las cejas, se autoflagelaban de alguna forma con sus uñas y se aplicaban tizne o ceniza en el rostro como señal de luto, lo cual hay que entender en su sentido. Y por otra parte, menciona también el tipo de enterramientos. Para algunos menciona que eran enterrados algunos cuerpos en áreas abiertas, en espacios abiertos, y solamente se cubrían con ciertas ramas y nopales espinosos. En otros casos los cuerpos eran incinerados, aparentemente, por lo que menciona. E incluso menciona ciertas prácticas de canibalismo, que de igual modo hay que tomarlo siempre con reserva, porque seguramente en caso de que existió, que muy probablemente haya existido, era un canibalismo ritual y muy específico, solamente en ciertos momentos y ciertas épocas o partes del cuerpo. Es decir, no era una práctica diaria o de la vida cotidiana como una mera forma de satisfacer sus necesidades alimenticias.
zona arqueológica de Boca de Potrerillos es uno de los sitios más importantes de Nuevo León, dado la gran cantidad de rocas grabadas, muchas de ellas por percusión, distintas figuras en la misma roca, a veces en una cara, a veces en dos caras. Hay cientos de rocas, miles de diseños en esta zona. En muchas ocasiones la gente cree que la interpretación o explicación de las figuras es de alguna forma sencilla, de una manera sencilla y hasta mecánica, con la simple identificación de ciertas figuras que a veces nos pueden parecer cercanas a nuestra propia iconografía occidental. Se pueden reconocer, digamos, un sol, como esta figura, un círculo con ciertas radiales. Podría tratarse efectivamente de un sol, aunque en caso de que así fuera, faltaría aún saber el significado que le hayan dado los grupos indígenas. Sin embargo, puede ser que de igual manera no sea exactamente un sol, sino una figura que esté representando cualquier otro objeto o una idea abstracta. Es decir, el arqueólogo no es una manera sencilla de identificar y de interpretar los grabados y las pinturas rupestres, sino se requiere un trabajo muy largo, a veces de varios años, de identificar las figuras, si existen ciertos patrones repetitivos, la orientación de las rocas del mismo sitio y la comparación con otros sitios arqueológicos. Aún la arqueología de Nuevo León y el noreste está en proceso de eso, aunque ya hay suficiente información. Todavía muchas de las rocas grabadas de este sitio y de otros permanecen siendo una incógnita. Mientras las pinturas requieren un cierto pigmento, el cual se aplica sobre la roca para hacerse notar la figura. En el caso de los petroglifos o petrograbados, la técnica de manufactura es a través de percusión, incisión o abrasión. Pero lo importante es de que se desprende una capa llamada córtex, que todas las rocas presentan, que es una especie de cáscara, la cual a través de diferentes técnicas, en este caso es de percusión, es decir, a través de golpes, se desprende dicha cáscara, que es conocida como córtex en términos arqueológicos, y queda un contraste entre la roca, el interior de la roca y la parte superficial de la misma. En esta roca, entre otras figuras que aparecen en la cara de esta roca, aparecen dos figuras que podemos identificar, que los arqueólogos han identificado desde hace mucho tiempo en gran parte de Norteamérica, del norte de México, como o la figura del Atlas, o propulsor o lanzadardos, también es conocido, es un arma utilizada desde hace miles de años en diferentes partes del mundo, que ha sido hecha en diferentes materiales. En el caso del norte de México eran de madera. Estas serían en sí el arma. Este sería el sujetador, el mango, el círculo de la parte de abajo sería un sujetador, una especie de anillo de cuerda, de ixtle o de piel, por la cual se introducían los dedos y se sujetaba, y en el extremo tenía un pequeño gancho en el cual se insertaba una lanza, que muchas veces estaba hecha de carrizo, algún material ligero, y posteriormente se introducía una especie de palito ya más duro de madera sólida, y posteriormente la punta de proyectil en sí. Y en la parte medial, en la parte del centro de ambas figuras, aparecen también figuras distintas, en este caso un círculo y en esta un medio arco, conocidas también como contrapesos. El contrapeso, igual hay cierta diferencia en las interpretaciones. Algunos señalan que podría ser para darle mayor estabilidad al artefacto al momento de arrojar el proyectil, o podría ser también con fines simbólicos, rituales o mágicos, o una mezcla de los dos. Para ilustrar quizá un poco más ambos figuras, sería una especie de madera, un palo, claro, más elaborado,
pero lo importante es que presenten en un extremo un gancho y en el otro el sujetador y propiamente el mango. Aquí se introducía los dedos y en el gancho se colocaba la lanza, que podía ser de carrizo, un material ligero primero, posteriormente se colocaba un palo de madera más sólida y la punta de proyectil al final. Entonces lo que va a hacer el Atlas o propulsor va a ser aumentar la velocidad, la distancia, la potencia del proyectil. No sería lo mismo arrojar simplemente de manera de jabalina una lanza que hacerlo con la ayuda del Atlas, que fue un invento tecnológico de gran importancia para la cacería de estos grupos. Entonces al momento de insertar en el gancho la lanza se sujetaba. Recordemos que aquí va el sujetador y lo que hacían era no solamente la fuerza del brazo, sino aumentaba el Atlas a manera de palanca y el proyectil iba a salir disparado a mayor velocidad y a mayor distancia que con el mero hecho de hacerlo con la mano. Aunque generalmente en la región noreste, aquí en Nuevo León, en Boca de Potrerillos y otros sitios, la mayor cantidad de figuras grabadas o pintadas son figuras geométricas o abstractas. En ocasiones se pueden identificar ciertos artefactos, la representación de ciertos artefactos, como en este caso es una punta de proyectil. Se pueden apreciar de manera clara tanto las aletas como el pedúnculo, que se le llama en arqueología, y para ejemplificar sería aquí el vástago de la flecha o de la lanza, dependiendo del tipo de punta. De aquí se sujetaba con ciertos amarres y representa la punta de proyectil. Entonces, esto en ocasiones el arqueólogo llega a encontrar el artefacto real en los sitios arqueológicos y permite, por lo tanto, tratar de identificar y tratar de inferir cierta temporalidad de los artefactos de acuerdo a la tipología de los mismos. En cuanto a la cacería, menciona también que se alimentaban de prácticamente todos los animales que se encontraban en la región, aunque menciona ciertos animales con ciertas restricciones, probablemente ciertas prohibiciones o tabús respecto a esas especies. Sin duda una de las especies más importantes, tanto por su tamaño y su contenido calórico en el sentido de la carne, era el venado, porque además de proveer carne, proveía la piel, la misma cornamenta, y era un animal muy simbólico dentro de la cosmovisión de estos grupos. Desgraciadamente, los grupos indígenas nativos de la región, los primeros pobladores de lo que es Nuevo León, se extinguieron en el siglo XIX, que es a inicios del siglo XIX, cuando están documentados los últimos grupos locales. Sin embargo, aunque desaparecieron físicamente, nos legaron una gran cantidad de evidencia material que tiene el mismo valor y la misma importancia que cualquier otra evidencia arqueológica de nuestro país. Pienso que es muy importante, pues sí, la paleontología es seguir buscando. Hasta ahorita que hemos encontrado pues muchas cosas, que faltan, yo creo que muchas cosas todavía por descubrir que por ahí nos están esperando. Debemos de entender que la paleontología es una ciencia y su objeto de estudio son los fósiles, y los fósiles por sí mismos tienen un origen orgánico, es decir, ellos representan la vida. Entonces, el objeto en sí de la paleontología es entender el origen y evolución de la vida. I think paleontology teaches us a number of things. It certainly gives us a different perspective on time. In looking at the history of vertebrates, you realize
how the time scale is quite different than what we're used to in our human life. So for a paleontologist, a million years is not a long period of time. 100,000 years is short. Yeah. Right there. Okay. Oh, look at this. Oh, there's more. Yeah. Some dorsals there. Yeah. And then, Is that a femur? yeah, it's part of the femur. Femur. There is the head of Oh, the there's femur. where it's coming from. Yeah, over there. You have to see that Okay. place. Just look at this. Excellent. So sacrum there, Uh-huh. and then something else here. Yeah, probably part of the hip. Hip. Uh-huh. And then This is the, is this tibia or femur? that's femur. Femur. And look at this. Oh, tibia there. This is coming. Okay, so that's in place there. Uh-huh. Did you see the size of the Yeah. neural spines? This is a big animal. Do you think? I think so. What head do you think it is? Oh, I don't know, but it's big. Do you think it has potential to Oh. make aquarium here? Oh, sure. Yeah. Because this is in place, Okay. and the tail should be back there, Yeah. Mm-hmm. and then there may be more Material over there. there. Yeah. Good. So we can clean and see what Yeah. else is going on Yeah. in that direction? Yeah. Yeah, excellent. That's Yeah. that's clearly the thing to do. Okay. En el mes de mayo del 2006 hicimos una temporada de campo en esta área. Pasamos una semana buscando por lugares que fueran potencialmente importantes y el 24 de mayo se encontró estas vértebras articuladas. Regresamos el día 25 para ver si continuaba un poquito más y sí vimos que el animal está articulado. En un principio teníamos muchísima emoción porque pensábamos que teníamos la parte anterior del cuerpo y siempre deseas tener el cráneo o el dinosaurio completo. Empezamos a excavar y vimos que el ejemplar está perfectamente articulado. Hasta ahorita de donde está Pato aquí son aproximadamente 3,5 metros de cola y si contamos cada una de las vértebras tenemos que son aproximadamente 30 vértebras. Y por la forma en sí que tiene la vértebra, ya sabemos que se trata de un dinosaurio pico de pato o un hadrosauro. No sabemos todavía si está crestado o si no está crestado y faltaría ver si tenemos lo que es la parte anterior del cuerpo.
que andábamos haciendo era prospectar en esta área y buscar rocas que tengan este tipo de minerales. Nosotros le llamamos concreciones, generalmente son así en forma de bola, y cuando estas se parten podemos encontrar las conchas de tortuga o los cráneos completos de tortuga. Y el reemplazamiento de estos minerales le da al fósil una preservación extraordinaria. Desafortunadamente ahorita la luz ya no ayuda mucho, pero parece ser que estamos en la dirección correcta. Sí. Justo de lo que estábamos hablando, él acaba de encontrar lo que nosotros llamamos una concreción. Yeah, I'm cutting it. There it Ya, goes. ya. Está armando, si se fijan, la concha de una tortuga. There's one piece missing. Falta solamente una porción, vamos a buscar con mucho cuidado. Could you put the thing on the ground and he can, so he can have an idea of what to look to? Es una tortuga pequeñita. Si es que parece nos falta un pedacito y no nos vamos a ir hasta que lo encontremos. Okay, you can turn on the GPS and then I can look Okay. for it. And I think I got it right here. Oh, good for you. Yes, it fits, It right? fits, yeah. Yeah, Oh, that's es nice. un caparazón completo de tortuga. Fossils as objects to me are like works of art. They're natural works of art. They're objects of great beauty, and they have the history and sense of connection with the past. So that a lot of the appeal to me of paleontology is the fossil itself. I became a paleontologist because I liked fossils. It was the thrill discovering them, and because they were objects of great beauty on their own. Ese día teníamos como encomienda solamente recoger una concha de tortuga y teníamos suficiente tiempo, entonces le pregunto a Pato que si podíamos prospectar o revisar el arroyo hacia abajo, que había una capa así bien planita y llana donde podíamos observar mejor a ver si eran huellas de dinosaurio. Y ya Pato me dice, bueno, dice, yo ya revisé ahí, no encontré nada, pero si quieres, vamos. Y empezamos a caminar arroyo abajo e inmediatamente y al mismo tiempo encontramos las primeras huellas de dinosaurio. Y el sitio en esta área parece ser muy interesante porque tiene la mayor diversidad en huellas de vertebrado hasta ahorita encontradas. O sea, tenemos huellas de ave, de reptil volador, de hadrosauro adulto y juvenil, de ornitomímido y de otros dos carnívoros, probablemente algún tiranosaurio joven y otra cosa más que no sabemos qué es. Es un terópodo, pero no sabemos cuál. Es gracioso porque siempre
hemos pasado, este es nuestro Tenemos camino años normal. caminando aquí. Lo pasamos 2 veces al día y nunca habíamos notado la presencia de huellas hasta febrero 9 de este año. Bueno, aquí tenemos el área principal de huellas en esta localidad. Hemos encontrado en realidad 3 horizontes o 3 capas con huellas, pero esta es la más amplia, la más extensiva, y está en el arroyo. A medida que tú sigues la dirección del arroyo y si te concentras un poquito en cómo va la corriente y dónde se desgasta el arroyo, ahí es donde vas a encontrar huellas de dinosaurio. Aquí es donde están mejores puestas. Y si te fijas bien, tenemos las huellas que son muy profundas, pero es fácil distinguir la forma tridáctil, ¿sí? O de 3 dedos de lo que es una huella de dinosaurio. En este caso, si te fijas, esta sería nuestra escala, que es aproximadamente 15 centímetros. El largo total de la huella sería algo así como 30-35, más o menos. Pero hay unas que están mucho más profundas y no solamente tienes la pata, sino también tienes parte de lo que es el tarso y se ve así como un guarache gigante. Pero en esta área lo que podemos decir es que la mayor parte de los dinosaurios iban en una sola dirección. El norte está en esta dirección, por lo tanto los dinosaurios estaban algo así como cruzando de este a oeste, y hay 2 dinosaurios que venían de norte a sur. Hasta ahorita hemos contado aproximadamente 14 en una dirección, más los 2, en total 16 individuos caminando en esta área, y además unas huellas de ave y de un posible reptil volador. Sí. So Don, what do you think happening here in terms of substrate? Well, really soft. Really soft, Yeah. muy suave. Aquí están los 3 dedos. Y aquí, bueno, aquí se pierde un poco el cojinete de la pata. Y ahí sería la otra. Oh, that's neat. Yeah. Es carnívoro. Parece carnívoro. Es más Sí. probable que sea carnívoro por las... Sí, ya viendo las 3 en su conjunto los 3 y dedos, viendo sí. la consistencia en la forma de los dedos, ya puedes decir que es, garras, sí, que es carnívoro. Yeah, it's like it lost its balance. Es como si hubiera perdido su Walking along balance and cuando it's, caminaba. and the whole Sí. leg goes down. Sí. We have I- this kind of track and this Yeah. one. It's a depression, but I don't know. Este es sería el talón. Un dedo. Otro dedo. Y el otro dedo. Or need to mind me or something. Yeah. Yeah. It's about the right size. Yeah, it's really small. I saw before a mark like that Uh-huh. that was associated with theropod tracks, Theropod? and what Just a scratch. had interpreted, was a scratch of the hand as it was walking along. Really? So what do you got? You got one toe here. Yes. This One is here. One, two, and probably the third one is here. Yeah, that's something going on Something else. there. The foot right here, Uh-huh. and then the hand going like that, Okay. and then there's another foot. It's obviously not as deep there. It's getting drier. You see many handprints? Handprints, I saw some hadrosaur with hand impression on it. Okay. Yeah. Are those collapsed toe? I Sort of expect something curved? different. What were you thinking? Well, we were thinking on theropod, I mean flying reptile actually. Oh, okay. These Yeah, there's 3. This is 1 two. and 3. So the sediment's totally fallen in on Uh-huh. the track. Yeah. And unfortunately both track sites are kind of ephemeral because both of them are on an arroyo like this one. Yeah. And it's impossible for us to preserve these kind of localities. I mean forever. We can try and see, I don't know, many, and for 20 or 30 years, and that's it. I mean, the arroyo is going to be moving on. And Yeah, but it'll what do uncover you more. recommend? What do you recommend to preserve this? I don't think you can. I think it's a pretty hard rock. Yeah. It's gonna stay. And of course, it could be this. You've got this environment that's repeated over and over. Uh-huh. And every time you get this environment, you get the same sorts of animals walking across it, so that you could have the same this sort of facies with the trackways repeated over and over. Yeah. Interesting. But it's pretty spectacular. Yeah. It's a first in behavior. Yeah, I know. Yeah.
parece ser la terminación de de una tibia. Todas estas partes que vemos aquí son partes de, sería un rompecabezas para poder armarlo, pero creo que todo está aquí y alguna parte de las, como esta que es una vértebra posiblemente de las de la cola. Por ejemplo, esta que está por aquí, mira, están dos partes y de hecho es mucho más, bueno, creo que está un poco deforme por se aplastó, pero si ven es más grande. Y pues parecer que es un dinosaurio herbívoro por este fragmento de mandíbula, de maxilar, que aquí se le ven las rayitas donde van los dientes. Una de las maravillas de poder combinar lo que es la geología con la biología es precisamente el poder visitar localidades como estas, en donde te das cuenta de que existe un paquete de rocas, que se puede mapear, que es bastante extensivo, aproximadamente 500 metros de ancho. Lo fantástico es poder establecer en dónde estás dentro de ese paquete de rocas, si estás al principio, es lo más antiguo, si estás en el medio o si estás al final, que es lo más reciente. Nosotros ahorita veníamos caminando por el cañón y cuando subimos la cuesta, el punto más alto, por ahí hay una roca muy masiva que nosotros le llamamos arenisca. Esa roca representa de hecho la base de la formación Cerro del Pueblo, por lo tanto es la parte más antigua, las rocas más antiguas. Y esta primera porción que tú ves aquí es justamente un grupo de rocas marinas en donde afortunadamente hemos encontrado dos cráneos de tortuga bastante bien preservados, algunas con su concha asociada, y estamos viendo que el primer ciclo de rocas es totalmente marino. Después tenemos esta otra arenisca que es un poquito más chiquita, más delgadita, e inmediatamente arriba hay por ahí unos huesos de dinosaurio. En este caso parece ser un hadrosauro. ¿Qué encontraste, Pato? Mira, pues aquí hay una bola de huesos. Mira. Al menos se ve que son de un hueso grande. Wow. ¿Crees que se articulen algunos de ellos? Por ejemplo, sí, mira, son partes ya. Y es el mismo, ¿no? Es un fémur. Sí. A ver, este parece ir a comer aquí. No, puede ser. Mira. Definitivamente es el mismo. Sí. Bueno, aquí es curioso que tengamos restos de un dinosaurio. Todo parece indicar que es un hadrosauro. Desafortunadamente el animal no está articulado. Muy posiblemente fue transportado por alguna corriente de agua. Habría que checar este margen, nivel de rocas, y ver si extendernos de manera horizontal y ver si hay otros animales como él y si hay restos de plantas y todo, para poder confirmar que pasamos de un ambiente totalmente marino a un área de tierra firme o continental.
when you're studying fossils, you're looking at them as once living animals. You're trying to understand what they're like as living animals. In a sense, you're trying to bring them back to life. And as a paleontologist, one of the things you come to appreciate, I think, is the impermanence of life, and how change and death is very much a part of life. So that the message that comes through to me from studying fossils and trying to bring these extinct organisms back to life and understanding them as once living organisms is how change is very much a part of life, that nothing stays the same. Things die, things go extinct, but life carries on in some form or another. So that applying it to humans, I think our future is very tenuous. We might survive, we might not. When you look at the vast number of things that went extinct, I think the probability is that we won't continue on indefinitely, but life will. There will be life of some kind, and I think that's the message of paleontology: is that extinction and death is very much a part of life, and life will continue even though there's always things going extinct.